Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 318, no puedo dejarlo pasar así. Elko gritó hasta que las venas de su cuello se hincharon. Pero pensé mal, Su Alteza el Príncipe. Estaba arrodillado en el suelo de la oficina del príncipe, apoyado en su brazo izquierdo. Con el resentimiento y la hostilidad hacia el reino de Gálico, pensé que la gran duquesa Lariesa no podía ser. Sin embargo, el gran duque Odón podría haber forzado el matrimonio con la gran duquesa Lariesa con el pretexto de los fondos militares, pero actuó de manera muy caballerosa. Elko se embriagó con su propia mentira y creyó sus propias palabras. La razón por la que el gran duque Odón no forzó el matrimonio a cambio de fondos militares fue puramente porque nunca proporcionó fondos militares. Su comportamiento era como el de un perro viejo con demencia que custodiaba una casa. La organización militar de Gálico es avanzada, y el gobierno de Su Majestad bajo el Gran Duque es verdaderamente racional. Si Su Alteza desea convertirse en el conquistador del continente central, debe consolidar esa posición mediante una alianza matrimonial con Gálico. Pero Elko era peor que un perro guardián. A un perro viejo con demencia se le puede dar un retiro pacífico, pero Elko quería aferrarse al poder en servicio activo. Un subordinado así es más que inútil, es perjudicial. ¡Chas! ¡Ah! Elko gritó al ser golpeado en la cara por los documentos que Alfonso le arrojó. Pero tuvo que arrepentirse de haber gritado tan fuerte. Inmediatamente el puño de Alfonso, que lo agarró por el cuello, se abalanzó sobre él. ¡Cof! Elko salió volando a un rincón de la oficina del príncipe, se cubrió la cara con su único brazo y se retorció de dolor. Sobre él, la voz severa de Alfonso cayó. La única razón por la que no te condeno por esto y no te corto la cabeza ahora mismo es. El príncipe miró a Elko con ojos fríos. Porque perdiste un brazo y un ojo por mí. Cortar la información que llega al monarca es un delito grave. ¿Incluso ocultó documentos diplomáticos enviados por otro país a su antojo? Esto podría escalar a un grave problema diplomático. Si no fuera por eso. Alfonso miró a Elko, que estaba arrugado en el suelo. Era una persona que había sacrificado su futuro por él. Pensó que era su deber natural hacerse cargo de su vida. Pero ahora, al mirar a Elko, no sentía tanta compasión ni culpa como esperaba. Inesperadamente, lo que llenó ese lugar fue la ira. Alfonso no podía entender la razón de esta ira. No te habría dejado vivir por no mantener tu lugar. Elko se sorprendió mucho por las palabras del príncipe Alfonso. Sabía muy bien lo amable, compasivo y generoso que era el príncipe. Cortarle la cabeza. Pensó que incluso si se revelara todo, no solo este pequeño rastro, sino también su connivencia con Gálico y sus oscuras intenciones secretas, lo máximo que pasaría sería que lo despojaran de su cargo y lo expulsaran del palacio. Se estremeció de traición. ¿A mí por esa mujer me cortarías la cabeza? ¿No era yo el confidente más cercano del príncipe, el brazo derecho del futuro monarca más importante del continente central? A partir de hoy, serás excluido de todas las tareas. Al escuchar esas palabras, Elko se despertó. Esto significaba que Elko sería excluido de todo poder y convertido en un muerto viviente. Como Elko no podía participar en el entrenamiento como otros caballeros, si era excluido de las tareas administrativas, el camino para acercarse al príncipe se volvería lejano. Se arrastró de rodillas hacia Alfonso. Príncipe, me equivoqué, príncipe. Las lágrimas brotaron de su único ojo. Por favor, concédame una oportunidad, príncipe, no tengo padres, ni esposa, ni hijos, así que qué riqueza y honor buscaría haciendo tal cosa, todo fue por lealtad a usted, príncipe, pensé mal, príncipe, príncipe, príncipe. Sin embargo, Alfonso salió de la habitación sin siquiera mirar a Elko, que estaba pegado al suelo de la oficina como un trozo de papel. Los documentos que Elko le entregó eran, para su frustración, perfectos, sin un solo error. Cada número, cada fecha, bailaba desagradablemente ante los ojos de Alfonso. El príncipe Alfonso, al salir de la habitación, llamó inmediatamente a otro caballero. De ahora en adelante vigila cada movimiento de Elko por un tiempo. El caballero se inclinó. Haré lo que ordene, Su Alteza. Isabella estaba sentada en el salón de la condesa Bartolini.
Era una habitación con telas gruesas, frutas frescas en grandes cuencos en lugar de adornos, y decorada de forma bucólica, pero con un fuerte olor a dinero. Maldita sea. ¿Me dejarás arruinarme mientras tú vives bien? No puede ser. No hay tal ley. Hermana, tendrás que prestarme 12.000 ducados. Isabella añadió descaradamente. ¿Para qué sirve la familia? Clemente sonrió brevemente ante esas palabras, pero pronto volvió a su expresión inexpresiva. 12.000 ducados. La familia del conde Bartolini era muy rica, pero no tenían la capacidad de manejar una suma tan grande en efectivo. La cantidad en sí era imposible sin importar la aprobación de su esposo. Ningún noble tendría esa capacidad. En la capital, las únicas personas que podrían hacerlo, excluyendo a la realeza, eran Ariadne de Mare, la compañía Boccanegra y el barón Castiglione. Eso era una cantidad que ni siquiera Clemente, que no podía negarse ni a morir, podía aceptar. Por muy ingenua que fuera, ¿cómo podría hacer tal promesa? Los labios de Clemente se movieron sin sonido. A los ojos de Isabella, la forma de su boca parecía decir, no es el nombre del perro de nadie. No importaba si no lo era. Isabella no veía nada en ese momento. Ella sonrió brillantemente. Exacto. 12.000 ducados no es el nombre del perro de nadie. Clemente no pudo asentir y miró fijamente a Isabella. Su rostro era complejo e intimidado pero incapaz de ocultar su descontento. Isabella se levantó, sacudiéndose la postura femenina en la que había estado sentada con las manos juntas sobre las rodillas. Cruzó la mesa y caminó a grandes zancadas hasta la nariz de Clemente. Pero, ¿no es un precio completamente barato para salvar tu reputación y tu matrimonio? Isabella levantó su dedo índice y empujó la frente de Clemente hacia atrás. Hablaste mal de mí con Octavio, que soy extravagante y vanidosa, que es obvio que te engañaré, como sabes que Giovanna es hija de Octavio. Clemente, que de repente escuchó un lenguaje informal y sintió su cabeza empujada hacia atrás de forma desagradable, se sorprendió y agitó los brazos rápidamente. Oye, ¿quién fue el que engañó y me lo echas a mí? No deberías hacer eso. Clemente, completamente superada, balbuceó una excusa. No, eso no era mi intención. ¿Crees que porque tú no tienes hijos en tu matrimonio, los demás tampoco los tendrán? Pero tú tampoco tuviste hijos en tu divertida aventura, ¿verdad? ¿No crees que el problema no es tu marido, sino tú misma? Oh, Isabella, por favor. Clemente agarró la mano de Isabella y suplicó. Baja la voz. Es un malentendido. Yo no dije eso. Basta de excusas. Isabella sonrió con amargura. Simplemente asume la responsabilidad con tus acciones. Ella quitó el dedo que había usado para empujar la frente de Clemente y lo frotó en la manga del vestido de su cuñada. Consigue 12.000 ducados para mañana por la noche. Si no, le diré a tu marido quién es la verdadera amante del marqués de Campa. El rostro de Clemente se puso pálido como el de un muerto. Ella dijo con una falsa dignidad. Él nunca te creerá. Fue su último farol. Pero Isabella solo se encogió de hombros. Eso es asunto suyo. Una sonrisa cruel apareció en el rostro de Isabella. Lo revelaré todo. El rostro de Clemente se puso un tono más pálido. Recientemente la habían descubierto engañando. Si Isabella sacaba a relucir el asunto del marqués de Campa, el viejo conde Bartolini investigaría seriamente la situación de entonces. Entonces sería la ruina, solo la ruina. En cambio, Isabella entrecerró los ojos y miró a Clemente. Era una mirada a medio camino entre el ceño fruncido y la evaluación. Si realmente consigues 12.000 ducados, olvidaré por completo el asunto del marqués de Campa. Isabella hizo un gesto de aplaudir con las manos. Se acabó. No hay más. Habiendo dicho esto, Isabella sonrió dulcemente y se levantó de su asiento con aire fresco. En realidad, no tenía mucha fe en que Clemente consiguiera el dinero. A lo sumo, era 50-50. 12.000 ducados era una suma de dinero muy grande. Pero Isabella no iba a morir sola. Volvió a sonreír dulcemente. Su expresión y su tono habían vuelto al modo de cuñada amable. Hermana, así que anímate. Quieres ser libre, ¿verdad? Tienes hasta mañana por la noche.
Si Clemente no conseguía el dinero para mañana por la noche, tendría que irse a ser la concubina del marqués de Campa, o empacar sus objetos de valor y huir de casa, o buscar otra solución. Clemente, acorralada, se sentó sola en el salón donde Isabella se había ido y tembló. Su pequeño cuerpo y sus delgados huesos parecían los de un perro pequeño temblando de miedo. Pero Clemente era la hija de un antiguo conde y durante los últimos 10 años había sido la anfitriona de otra casa condal, y aunque no se podía decir que lo hiciera magníficamente, era una mujer con cierto potencial, ya que a pesar de ser una adúltera en serie, nunca había sido descubierta. Es decir, Clemente de Bartolini también era una persona que ocultaba un as bajo la manga. No puedo morir así. Recorrió mentalmente a las personas que podrían ayudarla. Con la ayuda de su marido imposible por alguna razón, lo primero que le vino a la mente fueron sus amantes anteriores. Sin embargo, también los dejó para más tarde. Porque no había ningún hombre que pudiera pagar 12.000 ducados de una sola vez. Si se pedía prestado en partes, como 1.500 ducados de uno, 2.000 ducados de otro, tal vez sería posible de alguna manera, pero en realidad era un dinero que no tenía fecha de devolución. No era más que posponer una bomba a punto de estallar. Necesito a alguien que pueda eliminarlo todo de una vez. ¿Y cuántas personas en San Carlo podrían hacer eso? Clemente de Bartolini, después de pensarlo detenidamente, llamó inmediatamente a un sirviente. Varios sirvientes, habiendo recibido las órdenes de su ama, salieron corriendo de la mansión a caballo y regresaron. Habiendo movilizado todos sus contactos para averiguar el horario de esa persona, ahora envió a un sirviente para averiguar si esa persona podía recibirla. Pasaron 1 o 2 horas, y el sirviente regresó con una respuesta positiva. Fue un milagro. Su agenda está libre ahora, así que si llega dentro de 1 hora, podría ser posible. Clemente se levantó de inmediato, se puso la ropa de calle y bajó rodando por la escalera principal del primer piso. El carruaje, el carruaje. El viejo conde Bartolini, al oír el alboroto que hacía Clemente, apareció en el segundo piso. Miró a su esposa desde el balcón con una sonrisa amable. Clemente, ¿a dónde vas a estas horas? La visita de Isabella había sido alrededor del mediodía, pero al averiguar el horario de esa persona, había pasado mucho tiempo y ya era mucho después de la hora de la cena. El viejo conde Bartolini tenía una sonrisa de comprensión, pero en realidad la estaba examinando cuidadosamente para ver si su esposa pasaría la noche fuera con un hombre joven. Su atuendo era sencillo y su rostro estaba sin maquillar. Pero él no disipó sus sospechas. Sin embargo, Clemente era inocente, al menos por hoy. Reveló su destino con confianza. Voy a ver a la duquesa Rubina. ¿A la duquesa? Sí, ha habido un desastre en mi casa. Así fue. Voy a pedirle ayuda para ver cómo puede ayudarme, volveré enseguida. En realidad, era poco probable que Rubina ayudara a Clemente sin nada a cambio. Pero a Clemente se le ocurrió algo al escuchar que Rubina realmente odiaba a Isabella. Era una historia que había descubierto por casualidad. Quizás, si esto funcionaba, la duquesa Rubina podría ayudarla.